en esta noche con nuestro estudio. Vamos a continuar hablando acerca de la iglesia perseguida, como bien dispusimos, había comentado la semana pasada. Estos miércoles vamos a estar hablando acerca de la iglesia perseguida. Vamos a estar hablando acerca de la importancia que tiene, de la urgencia que hay con la iglesia perseguida. El día domingo aprovechamos la ocasión para, el día domingo fue el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Más de 500 iglesias a lo largo del mundo se unieron en oración por nuestros hermanos que están siendo perseguidos por causa de creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que son perseguidos, que sufren a causa de que ellos profesan fe en el Señor Jesucristo. Entonces estuvimos orando por algunos países donde la persecución es complicada, donde ellos están siendo perseguidos. Y hoy vamos a hablar de algunos países más que también están en urgencia debido a la persecución que hay hacia los cristianos. Decíamos entonces que los que forman parte de la iglesia perseguida son todos aquellos cristianos que se les niegan derechos de vida por creer en el Señor Jesucristo, donde se les niega la vida privada, se les niega un hogar, se les niega la familia, se les niega el alimento, se les niega el trabajo. Todo aquel cristiano que pasa por estas adversidades por causa de ser cristiano se convierte en parte de la iglesia perseguida. Y esto es algo muy presente a lo largo del mundo, también es algo que se espera que sucede, porque la persecución siempre ha acompañado a la iglesia. Y esto lo vamos a mencionar más adelante. Desde que el Señor Jesús funda su iglesia, la persecución siempre ha estado ahí presente. Y pues el primer ejemplo de eso es el mismo Señor Jesucristo, que murió siendo pues básicamente perseguido. Entonces, y los discípulos, los apóstoles continúan con ese legado. Más tarde el apóstol Pablo, ahí yo creo que menciono constantemente ese versículo porque creo que da una perspectiva diferente de lo que es la persecución, de lo que es sufrir por el nombre del Señor Jesús. Dice ahí Pablo en Filipenses capítulo 1 hasta el final, que a los cristianos no solamente se nos es concedido el creer en el Señor Jesús, sino también el padecer por Él. Entonces, es una bendición venida de Dios el creer en Él, el ser salvos, pero también es una bendición de parte de Dios el padecer persecución por causa del Señor Jesucristo. Me parece interesante que el apóstol Pablo vea así la persecución cuando él está encarcelado, cuando él se encuentra en ese momento en la cárcel por predicar el nombre del Señor Jesús. Y a los cristianos les dice, es un honor, se nos concede la bendición de padecer por causa del Señor Jesús. Entonces es de esperarse que esto suceda para la iglesia, porque siempre ha sucedido así, y aparte de que es necesaria la persecución, porque los cristianos, como seres humanos, tenemos la mala costumbre de acomodarnos, tenemos la mala costumbre de buscar comodidad, tenemos la mala costumbre de buscar el lugar donde nos sintamos más cómodos. Entonces la persecución lo que hace para el cristiano es sacarlo de esa comodidad. Por eso la persecución ha sido necesaria, porque cuando la iglesia ha dejado de cumplir con su misión, ha dejado de predicar el evangelio, ha dejado de hacer el trabajo que debe de hacer, ha sido perseguida. Y cuando es perseguida es entonces cuando la predicación del evangelio se extiende. Eso pasa desde el libro de Hechos. Cuando empieza la iglesia a ser perseguida, el evangelio es predicado todavía más. Y entre más hay persecución, más la gente se convierte. La persecución es necesaria. La persecución es parte
de el creer en el Señor Jesucristo. Siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Solamente que en esta parte del mundo nos hemos acomodado, nos hemos hecho a la forma hasta cierto punto del mundo, y el tema de la persecución en la iglesia ha dejado tristemente de tener importancia. Por eso la urgencia de hablar de esto. Vamos a ver aquí esta diapositiva que mencionamos la semana pasada, que son los números en cuanto a los cristianos que sufren en este año. Estas son las cifras que nos ha arrojado la organización de Puertas Abiertas, que ellos se dedican a monitorear a los cristianos perseguidos y a ofrecer ayuda de todo tipo necesario para estos hermanos que están pasando por dificultades. Decíamos entonces que estos son los números que tenemos este año. Tenemos 5,621 cristianos asesinados. Tenemos 4,552 cristianos encarcelados. Tenemos 5,259 cristianos secuestrados y 2,110 iglesias atacadas a lo largo del mundo. Estas son las cifras entonces que nos arroja esta organización de Puertas Abiertas. Aquí está la urgencia del por qué orar por nuestros hermanos perseguidos, porque esto es algo que está presente y los números son grandes, son bastante grandes. Ya sumando todo esto, pues son más o menos 15,000 cristianos que han pasado por dificultades, y de esos 15,000, pues 5,000, casi 6,000 han perdido la vida por creer en el Señor Jesús. Entonces, por lo que debemos de orar, que hemos estado orando, es que la persecución no se acabe. No debemos de orar por eso, no debemos de orar porque la persecución termine, porque la persecución no va a acabar, no va a terminar, sino que cada día se va a hacer más grande, sino que debemos de orar por nuestros hermanos que son perseguidos para que no les falte la fe, que Dios los sostenga en todo momento mientras están siendo perseguidos. Y debemos de orar por los que los persiguen para que puedan ser salvos, porque los que persiguen también necesitan de Dios, necesitan del Señor Jesucristo. Entonces debemos de interceder también por sus almas, debemos de interceder por ellos que puedan llegar a ser salvos. Y ha sucedido, hay muchas historias de gente perseguidora que al ver la fe de los creyentes, de los cristianos, se convirtieron al Señor Jesucristo. Y uno de esos ejemplos que tenemos pues es el apóstol Pablo, ¿no? Que se convirtió de ser perseguidor a ser el fundamento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces estos son los números que tenemos. Más adelante. Mencionábamos también la semana pasada que tenemos aquí algunos números. Esa mera. Decíamos entonces que en el mundo, en nuestra actualidad, de los cristianos, 1 de cada 7 cristianos es perseguido. En el mundo, en África, en toda la región de África, en todo el continente africano, 1 de cada 5 cristianos es perseguido, y en Asia, 2 de cada 5 cristianos son perseguidos. Entonces, aquí es donde tenemos la urgencia, porque esto significa que más de 360 millones de cristianos en el mundo hoy en día, en la actualidad, están siendo perseguidos. 360 millones de cristianos están siendo perseguidos en la actualidad. 360 millones de cristianos están siendo perseguidos. Y el problema aquí es que esta es la cifra más alta que han registrado nuestros hermanos de Puertas Abiertas en 30 años que ellos se han dedicado a
monitorear la situación de la iglesia perseguida. Es el número más alto que se ha registrado en cuanto a persecución. 360 millones de personas están siendo perseguidas, lo cual significa que 1 de cada 7 cristianos en el mundo sufre persecución. Aquí es donde tenemos el problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí con lo que hemos mencionado? En América está un poquito más tranquila la situación, pero ahorita vamos a ver que hay países de América que se encuentran dentro de los 50 países con mayor persecución, y uno de ellos es México. O sea que también parte del hablar de esto es de anticipar el asunto de que no tarda mucho en que la situación aquí en México empeore, porque México está en el lugar, si mal no recuerdo, 39 en el mundo en cuanto a cristianos perseguidos. México es el número 39, está dentro de el top 50 de países con mayor persecución hacia los cristianos. Y bueno, no es de extrañarse que durante los siguientes años México suba en ese registro de países con mayor persecución. Bueno, vamos a seguir más adelante y vamos a pasar en la diapositiva número 22, por favor. La diapositiva número 22. Ya nada más para mencionar lo que el domingo pasado, entonces, pues fue el Día Internacional de la Oración de este 2023, orando por iglesias, por la iglesia perseguida, por los cristianos perseguidos alrededor del mundo. El movimiento nace en España, la organización de Puertas Abiertas su sede se encuentra en España, y alrededor, solo en España, más de 500 iglesias se unieron a este día de oración por la iglesia perseguida, y algunas iglesias aquí en México también y a lo largo de América Latina, pidiendo al Señor por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Estuvimos entonces hablando el día domingo de algunos países. ¿De qué países hablamos el día domingo? Hablamos de Eritrea, hablamos de Djibouti, hablamos de Níger, hablamos de Marruecos y hablamos de Egipto y China. Esos son los 6 países por los cuales estuvimos orando el día domingo, en los cuales tenemos hermanos que están siendo perseguidos y misioneros también, que siempre que hablamos de la iglesia perseguida, inmediatamente sale el tema de las misiones, porque ahí donde los hermanos están siendo perseguidos es donde usualmente se encuentran misioneros predicando el evangelio, y muchos de los cristianos perseguidos son los misioneros, que llegan a ciudades o localidades donde el evangelio no ha sido predicado, y entonces ellos comienzan a predicar, y muchos de ellos se convierten en gente a quien persiguen porque se oponen a la predicación del evangelio. Bueno, entonces hablamos de que nuestros hermanos de Puertas Abiertas cada año sacan un informe acerca de la iglesia perseguida, acerca de cómo van las estadísticas, y cada año van hablando acerca de algunos países a los que hay que prestarles atención porque ha aumentado o se ha complicado la situación. Entonces, aquí nuestros hermanos de Puertas Abiertas nos hablan de algunos países que vamos a revisar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en el informe que han entregado este año, nuestros hermanos de Puertas... Sí, ya en adelante. Puertas Abiertas, nuestros hermanos entonces de estos países a los que hay que prestar atención, por los cuales también hay que estar orando. El primero de ellos es Pakistán. Aquí está el mapita, si lo pueden ver. Aquí está donde estamos nosotros, México, de color verdecito, y allá de color naranja se encuentra el lugar donde se encuentra
Pakistán. ¿La botita? Aquí. Bueno, entonces, orar por Pakistán. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que nos informan nuestros hermanos acerca de Pakistán es que los niveles de persecución, de opresión, allá son muy altos, son extremos. Es un país donde la persecución es muy fuerte. Es muy fuerte en los ámbitos, en general. En los ámbitos de la vida disminuyeron ligeramente, pero el asunto es que en Pakistán sigue siendo uno de los países donde es más difícil ser cristiano. Entonces, aquí es lo preocupante en Pakistán. Pakistán es un país musulmán, claramente. La religión dominante es el Islam, y el Islam está tratando de erradicar al cristianismo, y esto está avanzando rápidamente en Europa. En Europa el Islam está tratando de arrasar de manera más posible el cristianismo. Y esto es un dato importante. Un hermano que nos dio clases en el seminario, que él era misionero y que estuvo en Pakistán, nos habló de la dificultad que tuvo al ser misionero allá en Pakistán y de cómo varias veces estuvo en riesgo de muerte por predicar, porque los practicantes del Islam los perseguían y buscaron matarlos varias veces. El hermano, gracias a Dios, no murió. Por gracia y por providencia de Dios, el hermano fue guardada su vida y él pudo seguir predicando allá en Pakistán durante varios años. De eso ya tiene unos 15 años más o menos. O sea que la situación en Pakistán no es nueva. Sigue siendo complicado, ha sido complicado durante mucho tiempo ser cristiano allá en Pakistán. Aprovechando que tenemos aquí la bandera, dar nada más una pequeña explicación de lo que significa. Todos los países que tienen raíces musulmanes y que están basadas en el Islam, todos esos países tienen el mismo símbolo en su bandera, que es la luna, esa que parece como una luna y una estrella. Cuando vemos la bandera de un país que tiene esos dos símbolos, son países que están fundados en el Islam, que en sus principios están fundados en el Islam. Y esta como lunita y la estrella tiene un significado. La idea es que la luna es como que se va cubriendo y la idea es hacer una representación de que el Islam cubra toda la tierra. Eso es lo que representa esos símbolos en las banderas de los países islámicos. Entonces, todos los países que tienen sus fundamentos en el Islam tienen estos símbolos. Los que fueron fundados así, los que fueron constituidos así, porque, como digo, el Islam está avanzando rápidamente en países europeos como Inglaterra y también en España. Pasamos a las siguientes diapositivas. La siguiente. Entonces, la violencia en Pakistán continúa siendo extrema. Desde hace muchísimo tiempo en Pakistán es muy complicado ser cristiano. Entonces, también Pakistán es otro país por el que podemos estar orando por nuestros hermanos cristianos allá en Pakistán, por los misioneros que están allá en Pakistán, que el Señor los guarde, porque la situación para los creyentes allá es complicada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, la persecución, como les digo, no se encuentra muy lejos y lo tenemos aquí en América Latina. Y entonces nuestros hermanos de Puertas Abiertas nos arrojan a Nicaragua como un país preocupante en el cual está creciendo la persecución. Aquí igualmente México se ve de color verdecito y alcanzamos a ver a Nicaragua ahí abajo al sur de México, un poquito más abajo. Entonces, aquí tenemos situación preocupante en Nicaragua.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Y la situación que tenemos en Nicaragua es que la iglesia ha sido un objetivo particular debido a la reputación de autoridad y legitimidad que tiene en el país. La iglesia ha estado presente, como la mayoría de los países de Latinoamérica, la iglesia cristiana, la iglesia católica, ha estado presente porque varios de los países latinoamericanos se fundaron como teniendo a la iglesia católica como base. Entonces, el problema ya es que las represalias contra los cristianos a lo largo de este último tiempo incluyeron daños a las iglesias, también el cierre de colegios y universidades cristianas y detenciones y expulsiones de líderes religiosos del país allí en Nicaragua. Entonces, la gente, sobre todo los líderes del gobierno, son los que están en contra de la predicación del evangelio y los que practican la fe ahí en Nicaragua. Entonces se ha complicado la situación para los cristianos aquí en Nicaragua por el cierre de las iglesias, el cierre de escuelas cristianas y por el secuestro, la detención de líderes religiosos en Nicaragua. Por lo que entonces también podemos y hay que estar orando por el país de Nicaragua, que el Señor, aún en la dificultad, siga proveyendo misioneros para que vayan a predicar allí con nuestros hermanos en Nicaragua y para fortalecerlos, porque nuestros hermanos pues necesitan fuerza venido de parte de la iglesia para pasar la persecución. Entonces, normalmente cuando pensamos de misiones y ser misionero y predicar el evangelio, pues uno piensa casi inmediatamente en África, uno piensa, sí, en esos países allá como en Pakistán, países islámicos, casi uno piensa inmediatamente en eso. Pero bueno, mucho más cerca, aquí en Nicaragua, tenemos necesidad de hermanos que conforten a los que están pasando por persecución. Como les digo, pues México también entra rápido en esto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos otro país por acá, que es el país de Malí. Y bueno, pues aquí tenemos la bandera, ¿verdad? Y aquí tenemos a México. Ahora está de color naranja México. Y Malí se encuentra acá en África, ahora sí, de color verdecito. Entonces, bueno, ahí tenemos el mapa más o menos para ver dónde está el país de Mali. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Durante el último año aquí en este país se produjo un incremento de persecución a los cristianos, y esto tiene que ver con el gobierno corrupto y que se opone a todo tipo de enseñanza, idea que viene de esta parte del mundo, que viene de Occidente. Eso pasa en muchos países, que los gobiernos se oponen a toda idea que sea de origen extranjero, que sea de origen sobre todo occidental, porque buscan como resguardar sus creencias. Entonces, cuando llega el cristianismo, lo ven como una enseñanza extranjera, lo ven como una enseñanza ajena, entonces inmediatamente la desechan y empiezan a desechar a los que han abrazado a esa idea, en este caso el cristianismo, los empiezan a desechar porque lo consideran como traición, traicionar su cultura, traicionar sus raíces, traicionar de dónde vienen. Entonces, estos países donde el gobierno está totalmente opuesto a las ideas occidentales, como el cristianismo, lo que hacen es desechar la enseñanza, pero también desechar de entre los suyos a los que han abrazado estas ideas. Y más ahí, el gobierno ahí en este país, en Malí, considera que algunos grupos cristianos que han llegado están vinculados a gobiernos occidentales y que están pensando más en una invasión.
Entonces, aquí en este país básicamente está prohibido el cristianismo. Entonces, para nuestros hermanos cristianos ahí en Malí, pues la situación es complicada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y el último país del que estaremos hablando ahorita y que nos arroja el informe de nuestros hermanos de Puertas Abiertas es el país de Myanmar. Y igualmente aquí está México y pues básicamente está al otro lado del mundo. Sería más fácil ir por acá a Myanmar que recorrer todo hacia allá. Entonces tenemos este país de Myanmar, que también tiene una situación complicada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que tenemos ahora ahí en Myanmar, lo que nos arroja nuestros hermanos de Puertas Abiertas, es que los que se han convertido han estado sufriendo fuertes presiones, especialmente por la familia. En países de este tipo, cuando un miembro de la familia se convierte al cristianismo, la familia completa lo niegan como si fuera su familiar, lo desechan. Entonces, como si lo desconocieran. Eso también pasa en varios países musulmanes. Entonces, en este tiempo en Myanmar, más cristianos que nunca antes se han convertido en desplazados internos o refugiados. Parece que la persecución y la oposición en Myanmar este último tiempo ha ido creciendo más y más. Y aunque hay cristianos, ahora se les está rechazando. Ahora en este tiempo se les ha comenzado a rechazar, se les ha comenzado a hacer a un lado. Y ellos pues se han convertido en fugitivos, en refugiados, han tenido que huir. Han tenido que dejar sus casas y sus hogares porque sus familias los han desechado y ahora viven en campamentos o en iglesias sin alimentos ni la atención en cuanto a salubridad necesaria o lo más adecuado, pues porque como sus familias los desechan y las comunidades también, pues se quedan sin oportunidad de trabajo. Se quedan sin oportunidad de ejercer algo, se quedan sin oportunidad de tener una vida digna, por decirlo así. Entonces se convierten en refugiados, tienen que huir, tienen que irse, y eso complica la vida para nuestros hermanos aquí en el país de Myanmar. Entonces, por estos países podemos estar orando también. El día domingo entonces dijimos que oramos por Djibouti, por Níger, por Marruecos, por China, Eritrea y se me fue otro. Y por Egipto, por esos 6 países. Y ahorita añadimos Nicaragua, Pakistán, Malí y Myanmar. 4 países más. Pakistán sí. En Myanmar parece que no. Y en Malí tampoco. En Myanmar tampoco, porque ahí el cristianismo sí había avanzado. Hasta este tiempo fue que comenzaron a rechazar la enseñanza cristiana. Entonces, bueno, por estos países los podemos añadir a la lista. Cualquiera de ellos por el que estemos orando, sin duda que será de bendición para nuestros hermanos. A veces, quizá porque no podemos llegar a ver el alcance que tiene la oración, o no podemos llegar a visualizar realmente qué es lo que están pasando nuestros hermanos. Quizá podamos no darle el valor necesario, no darle la importancia necesaria a la oración. Quizá podamos llegar a pensar, bueno, pues si oro por ellos, pues ni los conozco y ni me conocen. Y sí, es cierto, pero la oración es de lo más valioso que tenemos, de las herramientas más valiosas que Dios nos ha dado para hacer fuerza con nosotros como iglesia y para pedir a Él. Entonces nosotros quizá podamos
tristemente dudar del alcance de la oración, pero realmente la oración es algo que va mucho, mucho más allá, y nosotros, ahora que en este tiempo tenemos cierta tranquilidad y cierta paz para reunirnos y pedir y orar, debemos de orar por nuestros hermanos que no tienen esa paz y esa tranquilidad. Se me viene a la mente aquel suceso con Jonás, cuando Jonás está en la barca, está dormido Jonás, y aquí ya está pasando la tempestad, y los otros que van en la tripulación empiezan a pedirle a sus dioses, empiezan a pedir misericordia, empiezan a pedir que la tempestad se calme, y Jonás está ahí adentro, está abajo dormido, y ni cuenta se da de que aquí ya todo se está yendo, todo se está poniendo mal, y Jonás está dormido hasta que van y lo despiertan y lo mueven y le dicen: ¿qué haces tú, dormilón? Le dicen: levántate y pide a tu Dios que nos salve, quizá el tuyo sí nos haga caso, porque pues sus dioses de ellos, que son dioses falsos claramente, oraron, pidieron y no hubo respuesta. Y Jonás, el que creía en el Dios vivo, el que creía en Dios, el creador de todo el universo, está dormido. Está dormido cuando cuando el mundo se está poniendo de cabeza, cuando todo está mal, el que cree en Dios está dormido. En vez de que use el medio de la oración, está dormido. Entonces, parece como si el mundo muchas veces nos dijera: nosotros, ¿qué están haciendo, dormilones? Oren, pidan, porque puede ser que estemos como Jonás, dormidos, cuando deberíamos estar orando por el mundo que está yéndose de cabeza. Y bueno, entonces ya con esto terminamos por el día de hoy. La semana que viene vamos a terminar de hablar de la persecución, y después pasaremos a hablar acerca de todo lo relacionado con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, la semana que viene entonces vamos a hablar algunas cosas más en cuanto a la iglesia perseguida y algunos países y el tipo de persecución que hay en ellos. Entonces, bueno, hay que orar, hay que estar orando por estos países. Son bastantes países por los que podemos orar. Si no se acuerda de todos, ore por uno, ore por alguno. Si no se acuerda de ninguno, simplemente ore por la iglesia perseguida. Con eso, sin duda que será más que suficiente. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo, y la semana que viene, si Dios así nos concede, vamos a continuar hablando acerca de la iglesia perseguida. Que Dios les bendiga.